compassion. Hoy vamos a hablar de la compasión de Jesús, Today we're going to discuss about Jesus' compassion. porque a través de la compasión de Jesús Because through Jesus' compassion es que nosotros tenemos la salvación is that we have salvation y la esperanza que tenemos con Él. and the hope that we have with Y Him. vamos a discutir 3 puntos en el día de hoy: We're going to discuss 3 points: sanación por fe y misericordia, healing by faith and mercy, el gran poder de Jesús the great power of Jesus, y compasión por un pueblo perdido. and compassion for the lost world. Muchas veces Many times nosotros vemos personas pasando por situaciones we difíciles see people going through difficult situations, y el Espíritu Santo nos invita and the Holy Spirit invites a que us ayudemos a esas personas. to help those people in need. Y esto viene a través de la compasión And that comes through the que compassion sentimos por aquellos en necesidad, that we feel for those people in need, aquellos que están pasando por situaciones difíciles, those are going through difficult aquellos que situations, están enfermos, those are sick, aquellos que quizás tienen una situación económica, those that are going through a financial situation, aquellos que quizás han perdido un ser querido. those that have lost loved ones. O sea que por cualquier situación, For any given situation, Dios nos pone a nosotros en lugares God puts us in places donde tenemos que tener compasión por aquellos where we have compassion for que those están pasando por esas that necesidades. are going to those needs. Y esta compasión que nosotros tenemos And this compassion that we have y que sentimos, and ¿verdad? we feel, right, Es porque Jesús is because Jesus nos la ha dado. has given it to us. Hemos visto la compasión que Jesús tuvo con nosotros, We have seen the compassion Jesus had with porque us. Jesús es compasivo y bondadoso. Jesus is a kind God and a compassionate Y la God. palabra nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros And mismos. the Word of God said that we have to love others like we love Y ourselves. por eso sentimos lo que sentimos. And thus we feel what we feel. El amor que sentimos por los demás The love that we feel for others, nos llena no solo de amor, we not only fill us up with love, sino de compasión y bondad. but also with kindness and compassion. Jesús trajo al mundo una compasión tan grande, Jesus came such a big compassion to the world. o sea, una compasión tan grande por los demás, It was a great compassion for que le others llevó a él a hacer cosas que eran imposibles para los hombres. that it took him to do things that was impossible for men to O sea, do. todos los milagros que Jesús hizo, All the miracles that Jesus los performed, hizo por compasión. he did it for compassion. Entonces, que vamos al primer punto del día de hoy, Let's go to the first point. que es sanación por fe y misericordia. It's healing by faith and mercy. Vamos a Mateos 9:27 Matthew chapter 9, verse 27 through y vamos a 38. leer hasta el 31. I'm going to read up to 31. Dice así, Mateo 9. Matthew No hay 9, PowerPoint. verse 27 through 31. Ustedes están muy mal acostumbrados. You got a very bad habit of the PowerPoints. Mateo 9:27 al 31 dice así. The Word of God said as follows. Pasando Jesús de allí, As Jesus went on from there, le siguieron 2 ciegos, 2 blind men followed him, dando voces y diciendo, calling out, ten misericordia de nosotros, hijo de David. "Have mercy on us, son of David." Y llegando a la casa vinieron a él 2 ciegos. And when he had gone indoors, the blind men came to Y him, Jesús les dijo, and he asked them, ¿creéis que puedo hacer esto? "Did you believe that I'm able to do this?" Ellos dijeron, sí, Señor. Say, "Yes, Lord," they replied. Entonces le tocó los ojos, Then he touched their eyes diciendo, and said, conforme a vuestra fe os sea hecho. "According to your faith, let it be done." Y los ojos de ellos fueron abiertos. And their De ellos sight fueron was abiertos. restored. Y Jesús les encargó rigurosamente, Jesus warned them sternly, diciendo, saying, mirad que nadie lo sepa. "See that no one knows about Pero this." salidos de allí, But they went out divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. and spread the news about him all over that region. Fíjense que a través de la misericordia de Jesús viene la Listen, through compasión. Jesus' mercy comes the compassion. Y Jesús nos ama tanto a nosotros He loves us so much que hasta su vida sacrificó por nosotros. that he sacrificed his life for Donde us. quiera que Jesús caminaba, Wherever Jesus was donde walking, quiera que él iba, wherever he went, lo seguían miles de personas, thousands of people followed muchos him. buscando sanidad. Many of them looking for healing. Y a muchos de ellos le dio no solo sanidad física, No, and many of them he only give them physical sino healing, sanidad espiritual. but he also gave them spiritual healing. Estos 2 ciegos These 2 blind venían men siguiendo a Jesús, were following Jesus, gritándole, shouting to ¿verdad?, him que necesitaban sanación. that they need healing.
que necesitaban su vista. They need their sight. Y Jesús le pregunta a ellos, And Jesus asked them, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? did you believe that I could do this? ¿Ustedes creen que yo tengo el poder de hacer esto? Do you think I had the power to do this? Y ellos sin pensarlo dijeron, And they, without "Sí, Señor". thinking, say, yes, sir. Y Jesús tuvo compasión con ellos And Jesus had compassion on y le them devolvió su vista. and returned their sight to them. Y esta fue, a pesar de todo lo que estaba sucediendo en estos ciegos, Despite of anything was going on with Ellos their tenían blind fe. men, they had faith de que Jesús podía curar. that Jesus was able to Ellos heal tenían them. fe They had de que el faith único que podía devolverle su vista era Jesús. that the only person that could return their vision back was Jesus. Hay algo que ellos no tenían There's something that they were y lacking. fue obediencia. It was obedience. Después que Jesús After le Jesus devolvió su vista, returned their dice sight la palabra back, que rigurosamente les dijo, Jesus sternly told que them no not to dijeran spread nada. it to no one. y lo primero que ellos hicieron cuando salieron de ahí fue And the first thing they did, regárselo a todo el mundo. they proclaimed the news to everybody. Eso no es la primera vez que hacen esto. This is not the first time that they do this. Hay otros que hicieron lo mismo cuando Jesús le dio sanación. The others that did the same when they received healing from Jesus. Pero Jesús estaba siendo obediente a sus propias palabras. But Jesus was obedient to his own words. Porque la palabra dice en Mateos 6:3, Because the word of God said in Matthew 6:3, no le dejes saber a tu izquierda to not let your lo que left la derecha hand está haciendo. what the right hand is doing. Amen. O sea que cuando nosotros hacemos algo por alguien, When we do something for no es para que lo anyone, reguemos a los 7 vientos. we need to spread it to everybody. Cuando nosotros hacemos algo por alguien, When we do something for eso debe someone, de quedarse entre nosotros y esa persona a la that que should be ayudamos. within the two of us. Otra cosa es Another thing is, que a veces nosotros many times us, tenemos necesidad, we have need sea de oración, of prayers, sea de un hombro donde llorar, or a shoulder to cry, y no nos atrevemos a llamar a un hermano and we don't dare to call a brother or sister para que oren con nosotros. to pray for us. No nos atrevemos a llamar a un hermano We don't dare to call a brother or sister para que esté ahí con nosotros. to be right next to us. Y Dios no nos está llamando a nosotros a estar solos. And God is not calling us to stand alone. Somos una comunidad, We have una a comunidad, oigan bien, community, the same de creyentes, community of believers que Dios ha llamado that God has called, para que estemos ahí los unos para los otros. that we help each other. Si es que tenemos que tener pendiente siempre So we always have to have de que hay alert. compasión entre nosotros, There is compassion among así como us. Jesús tiene compasión con nosotros. Just like Jesus had compassion on us. Jesús le dio una bendición a estos dos hombres, Jesus gave them a big blessing to those two blind una men. bendición tan grande Such a great blessing que ellos pudieron caminar that they were able to walk sin problemas, without porque problems podían verlo todo. because they could see it all. No sabemos si estos ciegos eran ciegos de nacimiento We don't know if these blind men were o si born quedaron blind ciegos por algún accidente. or they were blind because of an accident. Pero sí sabemos But we all know que Jesús no preguntó por qué estaban ciegos. Jesus didn't ask them why they were blind. Porque a Jesús no le interesaba He was not el interested. por qué habían quedado ciegos. Why were they blind? Simplemente He simply, Jesús quería saber Jesus wanted to si ellos know tenían suficientemente fe if they have enough de que faith Él podía curar. that he was able to Y él le devolvió la fe. heal them and he returned their sight. Nuestra fe en Dios Our faith in es lo God que nos ayuda a nosotros en el día a día. is what he helps us on a daily Y basis. por su And misericordia, by his mercy, Él nos guía he guides día us a día. day by day. Jesús tiene tanto amor por nosotros Jesus has so much love for y us tanta compasión por and so nosotros much compassion for que us. sacrificó su propia vida And he sacrificed his own life para darnos a nosotros una oportunidad to give us the de algún opportunity día estar con Él para toda or la one eternidad. day to be for eternity with Y him. siendo nosotros hechos en la imagen de Dios, And we were made in God's image. también somos llamados We're also called a tener la misma clase de compasión que Jesús tiene to por have the nosotros. same kind of compassion that Jesus had for us. Así es que vamos al segundo punto, que es el gran poder de Jesús. So the great power of Jesus. Mateo 9, 32 al 34 dice esto. Now, Mientras salían ellos de aquí, le trajeron un mudo endemoniado. but they went out and spread the news about it all over. While they were going out, a man who was demon possessed
y echaron fuera el demonio, el mundo, y echado fuera el demonio, el mudo habló. And he couldn't talk. But when the demon was driven out, the men had been muted, spoke. Y la gente se maravillaba y decía, And the people was amazed and said, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. nothing like this has been ever seen in Israel. Pero los fariseos decían, But the Pharisees said, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. it is by the prince of demons that he drives out demons. Traen un mudo They bring que había quedado muted mudo man. porque tenía un demonio. He was mute because he was demon Dentro de él. possessed. He was demon possessed. Y podríamos decir un espíritu de mudez, ¿verdad? Maybe a spirit of mute. Pero cuando Jesús hace el milagro de este hombre, But when Jesus performed the miracles on this man, él empieza a hablar. he started talking. Todos quedaron maravillados, ¿verdad? Dice, All of them were amazed. porque fue hacer hablar a un mudo de repente así To make someone mute spoke es un milagro, ¿verdad? suddenly, that's the miracle. Pero ¿qué decían los fariseos? But what the Pharisee says, Que por un demonio he said, because of the prince of demons, él había sacado un demonio. he's driven out the demons. Eso no tiene ni pie ni cabeza. It doesn't make any sense. Porque no es verdad que un demonio It's not true that a demon, va a ponerse en contra de otro demonio. that it's going to cast out another No es demon. verdad que un demonio It's not true that one que demon, es parte de ese demonio que está dentro de ese hombre that is part of that demon that it was va a inside sacar that ese demonio. man, is going to drive out that demon. solamente Only el poder de Dios, God's power, la manifestación de Dios, the manifestation of God, la gloria de Dios the glory of God puede sacar un demonio. could cast out demons. Hay una historia en la Biblia There is a story in the Bible de un señor que tenía un demonio y cuando Jesús le preguntó que cómo se llamaba, a man that was possessed with a demon, and when Jesus asked him what él le dijo was his name, que se llamaba Legión. he said, I called legions. Hablando de eso, ayer le pregunté a los muchachos que si sabían lo que Talking era about Legión that, I asked the youth yesterday, they know what legion means, y correctamente dijeron que eran 100. and he correctly said it was 100. Una legión son 100. A legion Eso quiere is decir que este 100. hombre tenía 100 demonios dentro de él They mean that he has 100 demons possessing him, y Jesús se los sacó. and Jesus cast them out. Si esto no es compasión, If that's not compassion, yo no sé lo que es. I don't know how to call it. Si esto no es If la it's- bondad de Dios If that's not the kindness of God siendo manifestada being manifested en una persona in a person que ha sido torturado that has been tortured por muchos años por estos demonios, for many years because of those demons, yo no sé lo que es. I don't know how to call it. Jesús dijo en Mateo 18, 28-18, Jesus said in Matthew 18, 28-18, 28:18, que él tenía toda autoridad that he has all the en el authority cielo in heaven y en la tierra. and on earth. Y la autoridad de Jesús And that Jesus' y la authority compasión de Jesús and the compassion of Jesus, se veía you could, cada vez seen, que él hacía un milagro, was seen every cada time vez he que él performed a sanaba a miracle. alguien, Every time he cada healed vez que él someone. sacaba un demonio, Every time that he cast cada out vez que demons, resucitaba a alguien de los every muertos. time he raised people from the dead. Hoy vi un hombre con un brazo manco I saw a man with missing a limb, y Jesús lo curó. and Jesus healed him. Ahí se demuestra There la it shows autoridad de Jesús. Jesus' authority. Pero más que eso, But more than that, su compasión por nosotros, his su compassion for compasión us, por vernos ser completos, ¿verdad? his compassion for Y seeing to nosotros see no us somos fall. completos And we are not hasta que no whole estamos viviendo bajo el Espíritu Santo. until we're not living under No the estamos direction of the completos Holy Spirit. We are not Hasta que complete nosotros no nos entregamos totalmente a until we Jesús. totally No surrender to somos Jesus. completos We are not hasta que el whole Espíritu Santo until the Holy Spirit empiece a obrar en start nosotros working y a inside través de of us nosotros. and through us. Ahí se ve el poder de nosotros That's con you Jesús. could see the power of Jesus working in us. Los fariseos no podían ver el poder de Dios The en Pharisee Jesús. couldn't see Jesus' power. ¿Por qué? Why?
Porque la mente de ellos era, because their mind was, este está alejando a los judíos de nosotros. this is putting away the Jewish Estamos people perdiendo el from us. control We're losing the control, y tenemos que salir de este hombre. and we need to get rid of these men. Pero la gente sí reconocía. But the people did Por recognize. eso la gente estaba maravillada. That's why the crowd was La gente amazed. sabía quién era Jesús. The crowd knew who Ellos Jesus veían los was. milagros que They Jesús saw hacía. the miracle that Y he was las performing maravillas right que in él their hacía. eyes, and the miracles and marvelous things Vamos he al was libro de doing right in their eyes. Lamentaciones. Let's go to Lamentation chapter 3. Lamentaciones 3, 22 al 23. Lamentation 3 verse 22 to 23. Déjenme saber cuando estén ahí. Let me know when you're on the page. ¿Ya lo tienen? Lo voy a leer lo que ustedes lo buscan. Dice Lamentaciones 3, 22, 23. Dice, por la misericordia de Jehová Because of the Lord's great love, no hemos sido consumidos. we are not consumed. Porque nunca decayeron sus misericordias. His compassion never failed. Nuevas son cada mañana. They are new each morning. Grande es tu fidelidad. Great is your faithfulness. La palabra misericordia The word mercy y compasión and compassion, son they're intercambiadas interchangeable dependiendo depending de la Biblia que usted esté leyendo. on the Bible version that you're reading. Los judíos entendían The Jewish people que a pesar de understood sus pecados, that despite a their pesar de su sin, corrupción, despite of the a pesar de corruption, haberse alejado de Dios despite the turn away from para God seguir a otros to dioses, follow all the la gods, compasión de Jehová por su pueblo era grande. Jehovah's compassion still was great for them. Miren lo que dice aquí otra vez. Look what he says here Por la again. misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Because of God's mercy, we have not been consumed. O sea que Dios puede hacernos polvo en cualquier momento por nuestras corrupciones, He could make us dust because of our por corruption, nuestros pecados, because of our sins, por nuestras malas costumbres, for our bad habits, pero Él tiene compasión con nosotros. but He still has compassion for us. Su gracia y su misericordia se ve His grace and His mercy, en que Él, teniendo el poder de consumirnos even though He has the power to y quizás consume crear us, otros que sean más obedientes que nosotros, and maybe choose other than more es lo que hace que tiene obedience to us, paciencia con nosotros. He still has patience, Y a través de esa paciencia and through that patience, podemos ver su poder. we could see His A través de power. esa Through paciencia that patience, podemos ver we could see que Él lo que quiere es que nosotros vengamos a Él, that He just wants us que to come nosotros to Him, nos entreguemos a that Él. we surrender Su all to amor es tan Him. grande por nosotros His love is so great que en for vez de us consumirnos, that instead of Él consuming mandó su Hijo us, al mundo He sent a Jesus to the sacrificarse world por to nosotros. sacrifice for us. Jesús, siendo Dios encarnado, Jesus, being God incarnated, hace lo mismo con nosotros. does the same with us. Tiene la misma misericordia, He had the same mercy of the Father. tiene la misma gracia. He had the same grace of the Father Es Dios encarnado. because God's incarnated. Jesús, en vez de traer condenación, Jesus, instead of bringing condemnation for trae us, salvación, He brings salvation to trae us. He transformación, brings transformation to trae us. sanación, Brings healing to us. trae redención Bring redemption to us. y nos da su compasión. And He gives us compassion. O sea que nosotros podemos decir que somos bendecidos, We ¿verdad? could say that we're blessed Por Yes, tener un Lord. Dios tan compasivo, for having such a compassionate God, such a loving God, tan misericordioso, so merciful, que con su paciencia that with His patience espera por nosotros. wait on us. Aun cuando nos alejamos de Él, Even though when we turn away aun from cuando Him, nosotros cogemos caminos when equivocados, we detoured, Él tiene esa paciencia con He still nosotros. has patience with us. Y los judíos nunca habían visto semejantes milagros And the Jews had never seen such a miracle hechos por ninguna persona humana. performed by any human being. Pero otra vez, But again, Jesús no era solo hombre, Jesus was not only man. sino 100% Dios He was encarnado. 100% deity of God, Y su incarnated su in poder no flesh. venía de And sí His mismo, power didn't come from Himself. su poder venía de Dios Padre, His Father came from God the Father, quien lo mandó a la tierra. who sent Him to the world. Vamos al último punto, Let's go to the last point. que es compasión por un pueblo perdido. Compassion for the lost world. Mateo 9, 35 y 36 dice lo siguiente. Matthew 9:35 to 36.
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, Jesus went through all the towns and villages, enseñando en las sinagogas de ellos teaching in their synagogues, y predicando el evangelio del reino proclaiming the good news of the y kingdom sanando toda enfermedad and healing every disease and y toda sickness dolencia en el pueblo. and sickness in the town. Y al ver las multitudes, When he saw the crowds, oiga bien, tuvo compasión de ellas, listen, he had compassion on them porque estaban desamparadas because they were y harassed dispersas and helpless and como ovejas dispersed que no tenían pastor. like sheep without a shepherd. Hay algo interesante aquí. There's something interesting in this Que a veces passage. lo leemos y no les damos mente. Sometimes we read and we don't pay a lot of attention to it. Jesús andaba por todas las ciudades, por todas las aldeas, He went on to all the villages, to all the towns. pero dice que enseñaba en las sinagogas. They say he was teaching at a Este era synagogue. el sitio That was the de los place judíos of the Jewish congregarse, to congregate. donde el Torah era leído, When the Torah was read, donde el Antiguo Testamento era leído when the Old Testament was read, y le permitía and a allowed Jesús to Jesus traer el evangelio to bring the del reino gospel of the a las kingdom sinagogas. to the O sea que synagogue. estos judíos So these Jewish que estaban en esta sinagoga that were in that synagogue, estaban entregando sus vidas a Jesús. they were surrendering their life to Jesus. Y este era el miedo que tenían los fariseos. And that was the fear that the Este era el Pharisees miedo que had. tenían los fariseos. That was los- the fear of los the saduceos. Pharisees and the Sadducees. ¿Por qué? Porque Why? Jesús estaba dándole una fe diferente a la que ellos habían aprendido. Because Jesus was sharing a different faith than what they had already learned. Ya las leyes The law se habían hecho completas a través de Jesús. had been completed through Jesus. Jesús seguía sanando, Jesus continued healing, sacando enfermedades de los cuerpos de las personas, healing sickness from people's sacando body, demonios, casting out demons, enderezando brazos, fixing lamps on your body, levantando muertos. raising the dead. Y esta gente estaban viendo esto. And they were all seeing Y this. ellos sabían que había algo mucho más grande en Jesús There was something greater than Jesus, que lo que ellos podían ver. or what they can see. Ellos veían que este era un hombre con poder, They saw that this was a man with power. este era un hombre con autoridad. There was a man with authority. Le decía al demonio, a los demonios, salgan de ahí. He will talk to the demon and Y los cast them demonios out. salían corriendo. And they will cast them out running. Pero nosotros sabemos, But we also know, porque nosotros tenemos la Biblia completa, ¿verdad? because we have the complete Bible, Todas las cosas que Jesús hizo. all the things that Jesus did. No solo algunas cosas, Not only a few sino things, todas las cosas que but Jesús everything hizo. he did. Los judíos, los líderes judíos, en vez de abrazar este nuevo evangelio, The Jewish leadership are embracing this new gospel. lo que hicieron fue planear de matar a Jesús. They planned to kill Jesus. No había compasión de ellos. There was no compassion on the Jewish people había at that misericordia en time. ellos. There was no mercy on them. Pero sabemos que Jesús tenía que morir. But we all know that Jesus needed to Jesús die. vino al mundo a sacrificarse That's why he came for, to sacrifice himself. por un pueblo For the town, Amen. corrompido, for a corrupted town, un pueblo que se había alejado a otros dioses, for a town that has given themselves to un other pueblo gods, que se había ido a hacer cosas que no estaban entre las leyes de Dios. those people that were doing things against God's law. Y por eso Jesús trajo un evangelio, And that's why he knew the algo gospel. nuevo. Jesus brings something new. Oiga lo que dice aquí en el último versículo, el 36. In the last verse, 30, Dice, y al 36, ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, when he saw the crowd, he had compassion on them, porque estaban desamparadas because they were y harassed, dispersas, helps and como ovejas que dispersed, no tienen pastor. like sheep without a shepherd. Los fariseos no estaban haciendo un buen trabajo The Pharisees were not doing a con good los work judíos para que se mantuvieran bajo las for leyes. the Jews to keep themselves under the law. Entonces, estas personas estaban dispersas como ovejas sin pastor. They were dispersed like a shepherd, a sheep without a shepherd. Y Jesús vino como sumo sacerdote, And Jesus came like the high priest, vino como un gran pastor he came like a great shepherd a recoger sus ovejas. to pick up his sheep. Y sus ovejas fueron rechazadas. And the sheep are with him. Y por eso todo aquel And every que no es judío that is not hoy Jew, tiene la oportunidad de salvación today have the opportunity to be por saved la compasión de Jesús. because Jesus' compassion.
Había una distancia en ese tiempo There was a distance at that time. grande entre Dios y su pueblo. There was a great distance between God and His people. Y Jesús, a través del nuevo evangelio que And trajo, Jesus, through the new gospel brought, a través de las buenas nuevas que él trajo, through the new good glad tidings that vino a He brought, rescatar a su pueblo, He came to rescue His pero world. también His- vino a his rescatar a un town. mundo perdido. He also came to rescue the lost world. Jesús buscaba liberar a los judíos Jesus was looking to deliver the Jewish del yugo people en que ellos tenían. from the yoke that they have on them. Él tenía compasión He had compassion, de todos, no solo de los judíos, pero de not only of todos. the Jew, but of all. Y ese es el poder de la compasión de Dios. And that's the power, the compassion of God. Dice la palabra que las ovejas de Jesús conocen su voz y responden. The word of God said that the sheep, Jesus knows His voice and they respond. Nosotros somos ovejas de Jesús. We are His sheep. Nosotros tenemos que responder a Jesús. We need to respond to Jesus. Nosotros tenemos que vivir para Jesús. We need to live for Jesus. Tenemos que ser compasivos como Jesús. We need to be compassionate like Tenemos que Jesus. tener fe We have to have faith en ese Dios que nosotros creemos. in that God that we De que no believe. importa lo que sucede en nuestras vidas That aquí en este regardless what mundo, happens in our lives, algo mejor viene para nosotros. something better comes to us. Hallelujah. Algo mejor vamos a tener. Something better we're going to have. Praise God. Aquí nosotros hacemos los estudios bíblicos a veces, Here when we have this Bible study, con 1 a 3 personas. there may be 1 or 3 people. Y a veces yo me siento triste por eso. Sometimes I become sad because of Porque that. eso me dice a mí, Because that tells me, que aunque nosotros decimos que estamos siendo obedientes a las palabras de when we Dios, say we're being obedient to God's word, en realidad no estamos siendo obedientes. in reality we're not. Porque si somos obedientes a Dios, Because if we're obedient to God, participamos en las cosas de Dios. we will participate in God's things. Hallelujah. Saben que yo me sacrifico por hacer las clases de los jóvenes, I sacrifice to make the las class clases for de the los youth, niños, for the children class. porque si no empezamos con ellos desde pequeños, If we don't start with them as children, vamos a tener adultos we're going to have que adults se van a alejar de Dios. that are going to turn away from God. Inclusive aún dándole todas estas clases, Inclusive even then attending muchas all our veces cuando classes, son adultos se alejan de Dios. many times when they become adults, Pero they si turn ellos away from tienen God. esto dentro de ellos, But that seed is planted in them. eventualmente ellos regresan a Dios. Eventually they will turn back Pero si to nunca God. la aprenden desde chiquito, If they don't learn as a child, nunca van a regresar. they might not return Solamente back. por un milagro de Dios van a Just by regresar. the miracle of God, they will return Santiago back. 2, 17, 18 dice eso. James chapter 2 verse 17. Quiero que entiendan bien esto que voy a leer. Listen, I want you to understand what I'm about to read. Santiago 2, 17, 18. James chapter 2 verse Dice, 17. así también la fe, In the same way, faith si no tiene obras, by itself, es muerta en sí mismo. if it's not accompanied by action, is dead. Pero alguno dirá, But someone will say, tú tienes fe you have faith y yo tengo obras. and I have deeds. Muéstrame tu fe Show me your faith sin tus obras. without deeds, Y yo te mostraré mi fe and I will show you my por mis faith obras. by my deeds. Muchas personas que leen esto dicen que hay contradicción Many aquí, people that read this verse think there is a contradiction porque no somos salvos por obras, because we're not saved by somos deeds. salvos por fe. We're saved by faith. Pero no hay ninguna contradicción. But there's no contradiction in this verse. Cuando somos hijos de Dios, When we're children of God, cuando somos obedientes a Dios, when we're obedient to God, cuando somos obedientes a los mandatos que Jesús nos dejó, when we're obedient to the mandate that God left us, tienen que haber buenas obras. there has to be good deeds in us. ¿Cuáles son las buenas obras? What are those the good deeds? Vamos a comenzar por el primero. Let's start with the first one. La primera buena obra que tenemos de tener The first good deed that we should es have llevar el evangelio a los que están perdidos. is to spread the gospel to the people that are lost. Y no tenemos que citar palabras bíblicas ni nada. We don't have to cite the Bible. Si podemos decirle a alguien, por ejemplo, If we could take someone, for example, Jesús cambió mi vida. Jesus changed my life. ¿Y cómo Jesús cambió tu vida? How did Jesus change your life? Cuando Jesús vino a mi vida, When Jesus came into yo my dejé el life, alcohol, I stopped yo drinking. dejé
de hacer esto, yo dejé de hacer lo I started otro. doing things that I was doing that was Y desde harming que to me. Jesús vino a mi vida, Since Jesus came to my life, tengo una paz en mi alma, I have peace tengo in una my paz en mi soul. corazón. I have peace in my heart. De testimonio de cómo Jesús vino a su vida Give the testimony y how cómo Jesus su came vida ha into your cambiado. life and how Si your usted life no has puede dar una changed. cita bíblica, está bien. If you cannot cite the Pero Bible, usted it's puede fine. decirle cómo Jesús cambió su vida. And you could share with them how Jesus changed your life. Hallelujah. Lo segundo es The second thing que is debemos de estudiar la palabra. that we need to study the Porque Word of estudiando God. la palabra Studying the Word of God, podemos citar ciertos versículos bíblicos we could cite verses from the Bible para que la gente so the people pueda entender. could understand. Por ejemplo, el libro de los For Romanos example, Romans, the está book of lleno Romans de is full, versículos de salvación. it's full of verses about salvation. Entonces podemos ir al libro de los Romanos para eso. We could read the book of Romans. Y tenemos que ayunar, And we need to fast. tenemos que orar, We need to pray. porque esas son las cosas que nos mantienen a nosotros fuertes. Just the thing that keep us our En el faith camino de strengthening Dios. in the walk with God. Si queremos ver la compasión de Dios en nosotros, We want to see God's compassion on us. tenemos que ser obedientes a sus We mandatos. need to be obedient to His Vamos a mandate. cerrar con esto. Let's close with this. Mateo 9:37-38 dice esto. Matthew 9:37-38. Entonces dijo a sus discípulos, Then He said to His disciples, a la verdad la mies es mucha, the harvest is plentiful, mas los obreros pocos. but the workers are few. Rogad pues al Señor de la mies Ask the Father of the harvest, que envíe obreros a su mies. therefore, to send out into His harvest O field. sea que estamos encomendados a llevar la palabra de Dios So we are commanded to share the Word of God a los perdidos, to the lost, así como alguien una vez lo hizo con nosotros. just like someone once did it with us. Dice que la mies es mucha y los obreros pocos. So the harvest is plentiful and the Eso quiere workers are decir few. que hay mucha gente perdida There's a lot of people that are lost y pocas personas para llevar el mensaje. and few workers to share the gospel. Entonces, las pocas personas The few workers que hay that there para is llevar el mensaje, to spread the si gospel. nosotros no hacemos eso, If we don't do that, entonces, ¿cómo se salva la gente? how people can be saved? Tenemos que aprender a difundir el Evangelio We need to learn to spread the gospel of God donde quiera que estemos. wherever we are, Diariamente, oigan bien, diariamente, daily. yo encuentro a alguien I find a quien someone yo le puedo dar that I could una share tarjetica a track y hablarle un poquito de Dios. and to speak to them a little bit Diariamente. about God on a daily basis, Donde quiera que yo voy. wherever I go. Yo doy de esas tarjeticas por lo menos de 2 a 5 diarias. I spread the distribution that is Diariamente. between 2 or 5 on a daily basis. Porque yo busco conversaciones donde no hay. Because I start making conversation when there's not. Todos podemos hacer eso. We could all do the same. Y si trabajamos con personas, If we work with people, se hace mucho más fácil. it's much easier for us to do. Este 20 de junio This June 20th, tenemos la oportunidad we had the opportunity de evangelizar a muchas personas. to spread the gospel to many, share with many Y people. no lo vamos a hacer con un micrófono, And we're not going to do it with a microphone. sino con las personas que vengan. We're going to do it with people on a one-to-one Podemos basis. darle un tratado, We could give them a track. podemos hablar de la iglesia, We could talk about the church. podemos hablar de cómo Dios ha cambiado nuestras vidas. We could talk to them about how God has changed our lives. Este es un alcance comunitario, It's a community outreach. aunque el letrero que yo puse no dice Even eso. the flyer that I did, Yo hice un boletín, una bandera que espero que me llegue antes del 20, I ordered a flyer. I hope I get it before the 20th. que dice That it says que este evento that this event es un evento comunitario en agradecimiento a la comunidad. that is a community event in gratefulness to the community. Porque no podemos empezar a decirle, esto es un alcance comunitario para evangelizar. We cannot tell them that it's a community outreach to evangelize, Pero sí podemos decirle que es un evento comunitario but we could say that it's a en community agradecimiento a la event comunidad. Y en realidad in gratefulness to the estamos community. agradecidos de esta comunidad. Por And lo in menos yo reality- estoy agradecido de esta comunidad. In reality, I'm very grateful to this community. Estoy agradecido de que tenemos este lugar, I'm grateful that we have this place, que hemos conseguido en esta comunidad. that we have this temple. Estoy agradecido
I am grateful de los líderes de esta comunidad que yo conozco, for the leadership that I que know me in invitan a this todos sus town. eventos They invite me to all their para yo events participar to participate y llevarle un poquito de la palabra de Dios. and to spread a little bit of the gospel with them. Así es que estoy agradecido de eso I am grateful for that. y nosotros tenemos que estar agradecidos de la comunidad en la que vivimos. And we should also be grateful for the community that we live in. La misericordia de Dios The mercy of God y su compasión por nosotros, and His compassion for us. espero que nos siga fortaleciendo I hope that He continues strengthening y que you nos siga dando un corazón and they continue giving us a por heart aquellos que están en necesidad. for those that are in need. Porque a través de la misericordia de Dios Through God's mercy y su compasión somos salvos. and His compassion, we all save. Y ese amor que Dios tiene por nosotros, And that love that God has ese amor for que us, Jesús tuvo por nosotros en venir a esta tierra a morir por nosotros, and that love that Jesus had for us to come to earth and die nosotros for debemos, us, we es nuestra should. responsabilidad It is our responsibility llevárselo a un pueblo to share with que necesita de Dios. to share with people Ahora that más que need nunca. God more than anybody, Vamos a more than orar. any time.